Pocos temas dentro del cristianismo suscitan tantas dudas y discusiones como el tema de la cremación. Para muchos, esta práctica parece entrar en conflicto con la antigua tradición del entierro, mientras que otros la ven como una solución práctica a los desafíos de la modernidad. Pero, después de todo, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el destino de los cuerpos después de la muerte? ¿La cremación, al reducir el cuerpo a cenizas, compromete la promesa de la resurrección? ¿O estamos hablando de un tema en el que el poder de Dios va mucho más allá de lo que podemos imaginar? Estas preguntas tocan cuestiones profundas de fe, respeto al cuerpo y tradiciones religiosas. Y hoy vamos a profundizar en este tema para brindar respuestas claras y reveladoras. Ahora, detente y reflexiona un momento, ¿qué elegirías para ti o para un ser querido? ¿La tradición del entierro o la practicidad de la cremación? La cremación es el proceso de reducir el cuerpo humano a cenizas mediante calor intenso, una práctica que puede parecer moderna pero que se remonta a milenios. Civilizaciones antiguas, como la griega y la hindú, ya adoptaron este ritual como parte de sus tradiciones espirituales. Sin embargo, en la cultura judeocristiana el entierro siempre ha sido la práctica predominante. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué importa tanto? ¿La forma en que se trata el cuerpo después de la muerte tiene algún impacto en nuestra eternidad? La respuesta comienza en la propia Biblia, donde la mayoría de las referencias a rituales funerarios apuntan al entierro. Un ejemplo clásico es el de Abraham, quien compró una cueva para enterrar a su esposa, Sara, y más tarde también fue enterrado allí. Este gesto de Abraham no fue solo una cuestión práctica, fue una demostración de respeto y cuidado por el cuerpo, algo visto como sagrado. Ahora, piense en el contraste. En un mundo moderno donde los cementerios están abarrotados y el costo del entierro es a menudo prohibitivo, la cremación surge como una alternativa. Esto, sin embargo, plantea importantes cuestiones espirituales. ¿Optar por ello sería deshonrar el cuerpo, que se llama Templo del Espíritu Santo? ¿Sabías que la palabra cremación no aparece en la Biblia? Eso es cierto. Sin embargo, el fuego se menciona varias veces, algunas de ellas en contextos que podrían interpretarse como relacionados. Por ejemplo, en Josué capítulo 7, vemos a Acán y su familia siendo quemados después de desobedecer a Dios. Pero esto está lejos de ser un ritual funerario, de hecho, es un acto de castigo. Esto significa que el fuego, en la Biblia, generalmente conlleva un simbolismo de purificación o juicio, y no está relacionado con la práctica de honrar a los muertos. Aún así, esta falta de mención directa de la cremación deja lugar a diferentes interpretaciones. ¿Y tú, alguna vez has pensado cómo se aplica esto a nuestra realidad actual? Podemos, incluso sin menciones específicas, aprender lecciones de las enseñanzas bíblicas sobre el respeto por el cuerpo. Para comprender la importancia del cuerpo en el cristianismo, debemos mirar la visión bíblica. El cuerpo humano es descrito como un templo del Espíritu Santo. Esto significa que no es solo una estructura física, sino algo que refleja la propia creación de Dios. Ahora, imaginemos esto, si el cuerpo es un templo, ¿es necesario conservarlo intacto para la resurrección? Muchos cristianos así lo creen, pero otros señalan la omnipotencia de Dios como la respuesta definitiva. Después de todo, ¿no tendría el mismo Dios que creó al hombre del polvo de la tierra el poder de restaurar un cuerpo, independientemente de cómo fuera tratado después de la muerte? Esta pregunta nos lleva a un punto crucial. ¿Es el ritual funerario en sí lo más importante o lo que cuenta es la intención y el respeto que dedicamos a la memoria de la persona? Durante siglos, el entierro fue la norma entre los cristianos. Los cuerpos de grandes líderes bíblicos, como Moisés, David y Jesús, fueron tratados con el respeto y el cuidado tradicionales. Sin embargo, a medida que el mundo cambió, surgieron nuevos desafíos. Los cementerios abarrotados, los altos costos y los cambios culturales han llevado a muchas personas a considerar la cremación como una alternativa viable. Y aquí surge una pregunta interesante. Jesús, al enseñar sobre la resurrección y la vida eterna, vinculó esta promesa con la forma en que tratamos los cuerpos. En ningún momento de los evangelios encontramos una exigencia rígida al respecto. Lo que Jesús enfatizó fue la fe, la obediencia y el amor a Dios y al prójimo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? ¿Está Dios en última instancia más interesado en el ritual o en la condición de nuestros corazones? Cuando hablamos de resurrección, es imposible no pensar en la promesa central del cristianismo, la vida eterna a través de Jesucristo. Este es el punto donde surgen muchas dudas. Después de todo, si el cuerpo fue incinerado,
¿Cómo será restaurado el día del juicio? Para responder, debemos volver al principio. En el libro del Génesis, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Esto nos muestra que el cuerpo humano, por impresionante que sea, está formado por elementos simples, como polvo o ceniza. Ahora reflexiona conmigo, si Dios pudo crear al hombre de la nada, ¿no tendría el poder de recrear un cuerpo a partir de cenizas o incluso partículas dispersadas por el viento? Esta es la base de la esperanza cristiana. No se trata de limitar a Dios al estado físico del cuerpo, sino de confiar en su poder absoluto. De hecho, el apóstol Pablo trata este tema muy claramente en 1 Corintios, capítulo 15. Explica que el cuerpo que resucita no es el mismo cuerpo físico que fue sepultado o destruido, sino un cuerpo glorificado, transformado por la obra de Dios. Es una poderosa analogía que nos recuerda que la atención no debe estar en el estado del cuerpo, sino en la fe en aquel que realiza la resurrección. ¿Y tú, alguna vez lo habías pensado así? Es reconfortante comprender que la resurrección no depende de factores humanos, sino de la soberanía divina. En los primeros siglos de la Iglesia, los cristianos vivían en un mundo dominado por culturas que practicaban la cremación, como la romana. Sin embargo, muchos seguidores de Cristo eligieron el entierro, en parte como testimonio de su fe en la resurrección. Por ejemplo, las catacumbas de Roma son un gran símbolo de esta elección. Estos túneles subterráneos albergaban los cuerpos de cristianos que, incluso en tiempos de persecución, prefirieron conservar sus restos según las tradiciones judeocristianas. ¿Significa esto que condenaron la cremación? No necesariamente. La práctica del entierro era una forma de expresar esperanza, pero no una regla absoluta. No encontramos ningún registro de líderes de la Iglesia que declararan que la cremación fuera un impedimento para la salvación o la resurrección. Es interesante observar que la visión cristiana del cuerpo ha evolucionado a lo largo de los siglos. Mientras que algunas culturas ven el cuerpo como un caparazón sin importancia después de la muerte, el cristianismo siempre ha sostenido que tiene valor, incluso en su estado físico. Ahora, imagina estar en los primeros años del cristianismo, viviendo entre personas que tenían costumbres muy diferentes a las tuyas. ¿Cómo demostrarías tu fe? Hoy en día, la cremación ya no se considera un tabú en muchas comunidades cristianas. Pastores, teólogos y líderes religiosos han abordado el tema con más frecuencia, reconociendo que cuestiones prácticas, como los costos y el espacio, influyen en las decisiones de las familias. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que durante mucho tiempo desaconsejó la cremación, ahora la permite, siempre que se haga con respeto y las cenizas sean tratadas de manera digna. Esto refleja un cambio importante. El foco ha pasado del ritual en sí a la intención y el significado detrás de él. ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? Lo que importa no es tanto el método, sino el corazón y la fe de quien toma la decisión. Después de todo, si Dios mira hacia adentro, ¿por qué deberíamos centrarnos tanto en los aspectos externos? Hay situaciones en las que la cremación es la única opción. Tragedias como incendios, guerras o desastres naturales han provocado la destrucción total de los cadáveres. ¿Dios dejaría a estas personas fuera de la promesa de la resurrección? Ciertamente no. Un claro ejemplo de esto está en Apocalipsis, capítulo 20, donde Juan describe la resurrección de los muertos. Habla del mar que entrega a sus muertos, indicando que incluso aquellos cuyos cuerpos fueron destruidos o perdidos serán restaurados. Este es un poderoso recordatorio de que nada está más allá del alcance del poder de Dios. No está limitado por el tiempo, el espacio o las circunstancias humanas. Imagínese por un momento, usted es responsable de tomar una decisión final sobre cómo manejar los restos de un ser querido. Por un lado, está la tradición, con su rica historia y simbolismo. Por el otro, la modernidad, ofreciendo una solución práctica y asequible. ¿Qué camino elegirías? Este dilema no es exclusivo de nuestra era. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado desafíos similares, buscando equilibrar el respeto por la tradición con la necesidad de adaptarse a nuevas realidades. El entierro, durante siglos, fue la práctica preferida no solo por razones teológicas sino también culturales. El acto de enterrar a los muertos se consideraba una forma de honrar la creación divina, pero ¿debería entenderse esto como una regla inmutable? Con el tiempo, el aumento de la densidad de población y el espacio limitado en los cementerios trajeron nuevos desafíos. En muchas ciudades grandes, el costo de un entierro puede exceder los medios económicos de una familia.
En estas circunstancias, la cremación aparece como una alternativa viable. ¿Será que, en este caso, optar por la cremación supondría menos respeto o cuidado por el cuerpo? En absoluto. La fe y el amor con el que se toma esta decisión es lo que realmente cuenta ante Dios. Si hay una verdad central en el cristianismo, es esta: Dios está más interesado en la condición del corazón humano que en las apariencias externas. Esta es una lección clara en los evangelios. Jesús a menudo reprendió a quienes se preocupaban más por los rituales y las tradiciones que por el amor y la justicia. Ahora deténgase y piense, ¿cómo se aplica esto al debate sobre la cremación? Cuando tomamos una decisión con respeto, amor y fe, estamos honrando a Dios. No importa si elegimos el entierro o la cremación, lo que importa es la postura de nuestro corazón ante el Creador. Un poderoso ejemplo de esto está en Lucas, capítulo 23, donde vemos la promesa de Jesús al ladrón en la cruz. Aseguró al arrepentido que estaría en el paraíso incluso sin ritos funerarios ni preparación adecuada de su cuerpo. Este relato nos recuerda que la gracia de Dios no está ligada a las prácticas humanas, sino a su infinita misericordia. ¿Ha considerado cómo esta historia podría afectar la forma en que abordamos las tradiciones funerarias hoy? Otra perspectiva importante es comprender cómo las diferentes culturas y épocas veían la cremación. En el hinduismo, por ejemplo, la cremación se considera una forma de liberar el alma para su próximo viaje. En algunas culturas indígenas se utilizaba el fuego para purificar y devolver el espíritu a la naturaleza. Para los cristianos, el fuego tiene un significado diferente. Simboliza la presencia de Dios, como en el episodio de la zarza ardiente del Éxodo, o la purificación, como se describe en Malaquías, capítulo 3. Esto muestra que el fuego no es necesariamente algo negativo, sino que puede conllevar un profundo simbolismo espiritual. Sin embargo, el cristianismo occidental siempre ha privilegiado el entierro como forma de honrar el cuerpo. Esta práctica reflejaba no solo la esperanza en la resurrección, sino también el compromiso de preservar la tradición. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo evolucionaron estas prácticas? ¿Nuestras elecciones actuales reflejan una combinación de respeto por las tradiciones y adaptación a las realidades modernas? En última instancia, el debate sobre cremación versus entierro nos lleva de regreso a la esencia de la fe cristiana. No se trata de rituales específicos, sino de confiar en el poder de Dios y vivir una vida que glorifique al Creador. Cualquiera que sea la elección, es importante recordar que Dios no está limitado por nuestras decisiones humanas. El mismo Dios que creó el universo y resucitó a Jesús de entre los muertos puede, sin duda, restaurar cualquier cuerpo, sin importar el estado en el que se encuentre. El verdadero problema no es cómo tratamos a los cuerpos después de la muerte, sino cómo nos tratamos unos a otros durante la vida. Y eso, miembro de Vivendo de YouTube, es lo que realmente importa ante Dios. En el pasado, la cremación era un tema controvertido en varias denominaciones cristianas. Muchas iglesias vieron la práctica como una afrenta a la tradición, ya que el entierro era ampliamente aceptado como estándar bíblico. Sin embargo, en los últimos siglos, la visión sobre la cremación comenzó a cambiar y hoy en día muchos líderes religiosos abordan el tema con más comprensión y flexibilidad. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, hubo un momento en que se desaconsejaba la cremación, sobre todo porque en ocasiones se asociaba a movimientos que negaban la resurrección. Sin embargo, la posición oficial de la Iglesia ha evolucionado. Desde mediados del siglo XX, el Vaticano permite la cremación, siempre que se realice con respeto y las cenizas no sean esparcidas ni tratadas de manera indigna. Los líderes de otras denominaciones cristianas, como la Iglesia protestante y las comunidades evangélicas, también han abordado la cremación como una elección personal, dejando claro que no compromete la promesa de la resurrección. Muchos pastores enfatizan que lo más importante es el corazón del creyente, no el método utilizado para tratar el cuerpo después de la muerte. ¿Y tú, has hablado con líderes de tu comunidad religiosa sobre el tema? A menudo. ¿Sabías que existen registros de cristianos conocidos que fueron cremados, incluso en la antigüedad? Un ejemplo sorprendente es el de los mártires cristianos a quienes, durante la persecución, los enemigos de la fe quemaron sus cuerpos. Estas historias son un testimonio poderoso. Estos mártires, que dieron su vida por amor a Cristo, no tuvieron la posibilidad de elegir entre el entierro o la cremación. Sin embargo, su fe sigue siendo un ejemplo eterno para todos los cristianos. Esto refuerza el mensaje de que Dios no está limitado por el destino físico de los cuerpos, sino por la eternidad que promete a quienes creen en Él. Ahora,
Imaginemos el impacto que estas historias tuvieron en la iglesia primitiva. ¿Cómo crees que los cristianos en ese momento afrontaron la pérdida de estos hermanos y hermanas, sabiendo que sus cuerpos fueron destruidos pero sus almas estaban a salvo con Dios? Para cerrar este bloque, retomemos un punto esencial: la esperanza cristiana está anclada en la resurrección. En Juan capítulo 11, Jesús hace una declaración poderosa: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta promesa trasciende cualquier ritual o práctica humana. La cremación, el entierro o cualquier otra forma de tratar el cuerpo después de la muerte son solo detalles terrenales. Lo que importa es la fe en el Cristo resucitado y el poder de Dios para cumplir sus promesas. ¿Y tú, qué opinas de esta visión? ¿Es reconfortante darse cuenta de que Dios está por encima de nuestras limitaciones humanas? Cuando hablamos de cremación o entierro, muchas veces olvidamos algo esencial: la intención. ¿Qué hace que una persona o familia elija un método u otro? Imagine una familia que elige la cremación por motivos económicos, pero lo hace con profundo respeto y amor por la memoria del difunto. Ahora, compárese con alguien que elige el entierro, pero lo hace sin ninguna preocupación por el significado espiritual de este acto. ¿Cuál de estas opciones honraría más a Dios? Esta reflexión nos recuerda que el corazón detrás de la decisión es más importante que el acto en sí. En Proverbios capítulo 16 leemos: el Señor pesa los espíritus. Esto significa que Dios ve más allá de las apariencias y considera la motivación de cada persona. ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? En lugar de centrarse en el método, lo más importante es entregar la decisión a Dios en oración, buscando guía divina para honrar el legado de su ser querido. El temor de que la cremación pueda interferir con la resurrección es comprensible, pero es importante recordar que la Biblia nos da innumerables razones para confiar en el poder de Dios. La promesa de vida eterna no está condicionada a la preservación del cuerpo físico, sino a nuestra fe en Cristo. Imaginemos un ejemplo práctico. En Lucas, capítulo 20, Jesús responde a los saduceos, quienes intentaron confundirlo con preguntas sobre la resurrección. Dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Esta afirmación es un poderoso recordatorio de que la eternidad no depende del estado físico, sino de la conexión espiritual con Dios. Por lo tanto, para los cristianos que eligen o enfrentan la cremación como su única opción, hay consuelo en el conocimiento de que Dios es soberano. Él no está limitado por los elementos terrenales y está comprometido a cumplir sus promesas. ¿Puedes sentir el peso de esta esperanza? Saber que nuestra vida en Dios trasciende todas las barreras humanas es un alivio y una inspiración. Si bien el método elegido para manipular el cuerpo es importante, los rituales asociados con el adiós final tienen un profundo impacto en el proceso de duelo. Tanto el entierro como la cremación pueden ir acompañados de ceremonias significativas que honren la vida de la persona y refuercen la esperanza de la resurrección. Por ejemplo, algunas familias optan por guardar las cenizas en urnas o lugares especiales, mientras que otras prefieren esparcirlas en un lugar simbólico. Estos gestos no tienen por qué verse como contrarios a la fe, sino como expresiones de amor y recuerdo. La verdadera pregunta es: ¿cómo estamos usando estos momentos para reforzar nuestra esperanza en Dios? ¿Alguna vez has pensado en convertir estos rituales en oportunidades de testimonio, hablando de la promesa de vida eterna a quien esté presente? A lo largo de este vídeo, exploramos un tema profundo y lleno de matices: la cremación a la luz de la Biblia y su relación con la fe cristiana. Descubrimos que la promesa de la resurrección no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder ilimitado de Dios y de nuestra fe en Él. Cualquiera que sea su elección u opinión sobre la cremación o el entierro, recuerde que lo más importante es vivir una vida que glorifique a Dios. Las tradiciones son importantes, pero el amor, la fe y la esperanza son los verdaderos fundamentos de la vida cristiana. Ahora que sabes más sobre este tema, comparte este contenido con tus amigos y familiares. También pueden beneficiarse de estas reflexiones y encontrar respuestas a sus preguntas. Si te gustó este vídeo, deja un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y continúe trayendo temas relevantes como este. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Continuaremos explorando temas que desafían nuestra fe y nos acercan aún más a Dios. Y hablando de eso, mira los vídeos que te recomendamos aquí al final. Estamos seguros de que te sorprenderá el contenido y aprenderás aún más. Gracias por seguirnos hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.